Frente a la propuesta preelectoral de prohibir la venta, la adquisición de viviendas en las Islas Baleares por parte de personas no residentes en las Islas Baleares, una posibilidad cierta o una posibilidad incierta, esta de la venta o adquisición de viviendas por parte de no residentes, nos acompaña el abogado José Yáñez del despacho Font Moraseit de Baranda, prestigioso despacho, que nos explicará con la ley actual en la mano si se puede o no se puede llevar adelante esta iniciativa que por ahora es eso, una iniciativa política. Abogado Yáñez, gracias por recibirnos una vez más en su despacho en las avenidas de Palma. Vamos a ir parte por partes, es un tema muy técnico, considero, y seguro que usted nos puede ir abriendo puertas para que nuestros telespectadores vayan entendiendo paso a paso qué se puede, qué no se puede hacer, si esta iniciativa es futurible o no lo es. ¿Puede limitarse la venta de una propiedad por parte de un residente mallorquín de su casa, de la casa que ha heredado de su abuela, de sus tíos, o una casa que él mismo adquirió? ¿Se puede limitar, prohibir la venta a una persona no residente de las Islas Baleares hoy en día? Bueno, a ver, por poder se puede hacer porque los parlamentos tienen, llamémosle, soberanía para legislar como lo consideren oportuno, pero una iniciativa como esta tendría tendría que evitar problemas muy serios y muy difíciles de evitar, como son que en el seno de la Unión Europea, me refiero a nacionales de países de la Unión Europea, personas de otros países ya sería, vamos a decir, más sencillo, pero en el seno de la Unión Europea fundamentalmente hay dos grandes principios, entre otros muchos, que son el de libertad de establecimiento y la libertad de circulación de capitales. Además es que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una de las manifestaciones de la libertad de establecimiento es la posibilidad de adquisición de inmuebles, con lo cual todavía más difícil poder establecer este tipo de limitaciones entre o para personas nacionales de otros estados de la Unión Europea, ¿no? Además es que ha habido ya varios intentos en zonas de Austria, de Dinamarca, de Hungría, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que estas limitaciones no son posibles. Y luego además es que en el caso en concreto de España no hay excepciones para a la aplicación de este tipo de normativas, como sí que hicieron otros países, como por ejemplo Dinamarca. Dinamarca, por ejemplo, no está en Schengen. Dinamarca, recordemos que el Tratado de Maastricht votaron que no en referéndum, entonces no tienen euro, tienen una serie de particularidades que aquí en España no tenemos. En cualquier caso, puede que lo intenten y puede que lo implanten, pero sí que será complicado evitar estos obstáculos de la normativa europea, y sobre todo también yo le veo una difícil eficiencia práctica, porque hoy día pues podrían este tipo de restricciones tendrían que ser muy precisas e incluir mucha serie de supuestos para que pudieran ser relativamente no, para poder ser eficientes. Permítame, vayamos paso por paso. El Parlamento de las Illes Baleares, el futuro Parlamento de las Illes Baleares, aprueba una ley que limita o prohíbe taxativamente la venta de inmuebles de las Islas Baleares a personas no residentes de las Islas Baleares. Tendríamos que empezar a discriminar y discernir, porque claro, no es lo mismo un no residente español que un no residente europeo. Con la normativa europea los españoles y los europeos en esto están equiparados. No es lo mismo que hablemos de un nacional de Rusia, un nacional de Estados Unidos o de China. Esto es otra circunstancia, pero claro, es una ley creada para alemanes, para ingleses, para noruegos, para suecos, para holandeses, etcétera, etcétera, etcétera. Sí se aplicará. Esa ley balear luego debería ser una ley refrendada por una ley estatal y por el Tribunal Constitucional español. Bueno, no necesariamente. O sea, en principio la idea es que lo haga el Parlamento Balear. Difícilmente, sí que el Parlamento Balear tiene las competencias en materia de vivienda. De hecho hay una ley de vivienda aquí en Baleares específica, pero bueno, tendría también problemas de tipo constitucional, no tanto a nivel interno español. Desde luego una prohibición, un límite de acceso a la propiedad a madrileños aquí en Mallorca no tiene ningún sentido desde el punto de vista constitucional,
pero nos encontramos con el mismo problema de cara al resto de europeos, porque si somos europeos para recibir fondos de cohesión y todo este tipo de cosas, también lo somos para que un sueco pueda venir aquí a comprarse una casa, o establecerse aquí o invertir aquí. Como nosotros también podemos ir allí. Entonces no sería necesario, yo no veo que sea necesario o una ley específica estatal o ni siquiera el Tribunal Constitucional. El problema lo veo más bien en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque además es que hay precedentes de normativas restrictivas en el Tirol o en Dinamarca que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que eran discriminatorias, contrarias a los principios del derecho europeo y por tanto no se podían permitir. Le planteo otra posibilidad en este ámbito, porque las posibilidades son múltiples. Un inversor alemán, vamos a ponernos en lo más obvio, constituye una sociedad en las Islas Baleares, en España, una sociedad española. Y la adquisición de la vivienda no la hace una persona de nacionalidad alemana, sino que lo hace una sociedad, una empresa española. Ya hemos acabado con el problema, o no lo hemos solucionado el problema. Claro, es que además lo que comentaba anteriormente, además de que unas limitaciones de este estilo o en este sentido tendrían problemas de cara a personas físicas, pues hoy día es relativamente sencillo evitarlas a través de personas jurídicas, pero ya no, vamos a ver, cualquier alemán puede comprar una sociedad limitada española, una shelf company de estas, porque hay empresas que tienen sociedades ya constituidas y que te las venden de un día para otro. También se puede hacer otro tipo de maniobras, como por ejemplo que el mallorquín aporte su casa a una sociedad, a una SL de nueva constitución creada por él, y que lo que le venda no es la casa al alemán o al sueco o al francés, sino que lo que le venda son las participaciones de esa sociedad propietaria de la casa. Quiero decir, además de que el concepto en sí mismo de limitar el acceso de europeos a la propiedad aquí tiene unos diques muy importantes en la normativa europea, es que incluso aunque se pusiera, tendría que ser muy precisa y podría eludirse, porque si no podría eludirse fácilmente por las vías que estamos comentando y que como ha anunciado usted hace un momento, pues parecen obvias, ¿no? Estamos viendo, pues, que la normativa europea no permite restringir la compra por parte de no residentes en las Islas Baleares, de viviendas en las Islas Baleares. Tenemos antecedentes del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que se ha aplicado en otros territorios de Europa, donde ya se les ha dicho a estas regiones, a estas comunidades, que eso es imposible con la normativa europea general. También tenemos que echa la ley, y perdónenme la expresión, echa la trampa, por tanto, no le vendemos la casa a un extranjero, sino se le vendemos a una sociedad española que es propiedad de un extranjero. Damos un paso más en este ámbito de futuribles, porque todo esto son futuribles preelectorales, no lo olvidemos, estamos hablando de propuestas preelectorales. En las preelecciones todo vale, sí. Todo, el papel aguanta todo, como decimos habitualmente en los medios de comunicación. Vamos a pensar quizás en una fiscalidad especial para estas transacciones. ¿Es posible? Sí, bueno, esto sí que sería una limitación. Quizá podrían articularla o atacarla vía también una posible discriminación, pero esto ya sería un paso, no algo tan frontal como la restricción o la limitación o la prohibición de adquisición de venta por extranjeros. Una penalización y que, pues no sé, una suerte de, vamos a llamarle, de ecotasa inmobiliaria, por decirlo de alguna manera, o algo así, pues sería... Creo que también sería discriminatorio, pero ya sería una discriminación mucho más suave. Se está planteando que no puedan adquirir inmuebles, y además es que, por lo que yo conozco, se habla de todo tipo de inmuebles. Hombre, yo puedo entender que la presencia de inversores que paguen precios mucho más elevados o que los puedan pagar sí que puede encarecer el mercado, pero vamos a ver, yo por desgracia nunca voy a tener acceso a una villa en el puerto de Andratx. Y no creo que sea porque hayan venido los extranjeros a comprarla, sino simplemente porque cada uno tenemos nuestras posibilidades económicas, ¿no? Y luego además hay otra cuestión, que es que la industria inmobiliaria aquí es muy poderosa y tiene
está muy desarrollada, hay muchísimas agencias inmobiliarias, hay muchísimas constructoras, hay muchísimas promotoras y hay mucha gente que vive de esto. Y es otra manifestación también del turismo. O sea, si por un lado atacamos el turismo, por otro lado atacamos el desarrollo inmobiliario, yo comprendo que todo tiene que tener límites y todo tiene que estar en su justa medida, pero quizá nos estemos cargando nuestro medio de vida también. Permítame que insista en la última pregunta que le he hecho, muy interesante todas las aportaciones que usted nos hace, pero nos gusta en este programa ir dividiendo las dudas en pequeñas partes para que sean fáciles de entender por los que, como yo, no somos especialistas. No podemos prohibir con la normativa europea en la mano la venta de viviendas a no residentes, no podemos imponer o dudamos que se pueda imponer un impuesto o una fiscalidad específica a no residentes. Por tanto, lo que sí nos queda, como usted decía ahora, como usted avanzaba ahora, señor Yáñez, es poner un impuesto, porque esto se está haciendo, a determinadas transacciones económicas de compraventa de un determinado nivel económico, sí, que normalmente serían aquellas que harían o españoles, vamos a decirlo así claramente, o españoles mallorquines ricos o extranjeros ricos, pero no porque sean extranjeros o sean españoles, simplemente sí, porque son ricos. Sí, sí, correcto, así es, sí, sería una posibilidad. Vamos a ver, es que con independencia de todo esto, yo lo que, y de hecho es el motivo de la entrevista, no estamos valorando estas propuestas en sí mismas o su oportunidad o su necesidad o si van a servir de algo, si es que en algún momento se ejecutan, sino si jurídicamente caben, que yo las veo muy difíciles. Otra cosa es que puedan ser adecuadas o no para la defensa de determinados intereses generales de pues intentar garantizar el acceso de todos a la vivienda o de intentar favorecer una bajada de precios o todo este tipo de cuestiones. Pero sí, a lo mejor pues un aumento de la fiscalidad de este tipo de operaciones, pues sí que puede a lo mejor desincentivar algunas y sí que puede pues quizá, no lo sé, quizá pueda favorecer a los objetivos estos que se persiguen, pero tal como parece que se están planteando, que es una limitación o prohibición general y a todo tipo de inmuebles y a todo tipo de transacciones, yo lo veo muy complicado y además es que veo una medida muy restrictiva que no sé si será tampoco adecuada para los objetivos que dice perseguir. Otro tema que le quería plantear, y me lo ha aportado usted con con esta última respuesta, ¿se puede limitar o se puede imponer fiscalmente una mayor presión a un inmueble que lo compras, lo adquieres, no para residir en él, sino para alquilarlo o para revenderlo? ¿Es posible? Digo porque se está hablando mucho de que muchos inversores extranjeros están comprando inmuebles a las Islas Baleares, no para vivir ellos, los compradores, en ese inmueble, sino para a su vez volverlos a revender o tenerlos en alquiler durante el verano, etcétera, etcétera. ¿Esa figura específica se puede tener una restricción, se puede tener una fiscalidad mayor? Bueno, directamente no, yo directamente no lo veo, pero sí indirectamente, pues con penalizaciones a posteriores transacciones en un determinado tiempo, pero esto ya en parte ya existe. Yo no soy fiscalista, pero en parte ya existe, incluso para nosotros en las vía las bonificaciones por enajenación o por compra de vivienda habitual. Si tú las transmites tú otra vez tu vivienda en un periodo corto de tiempo, no tienes acceso a este tipo de bonificaciones. Esto está pensado no para que la gente vaya especulando, ni siquiera los pequeños ahorradores, sino para beneficiarles, ¿no? Y para pues eso, para que la gente pues pueda tener en algo tan caro como es el mercado inmobiliario posibilidades de acceder al mismo y de que puedan tener otro derecho fundamental como es el del acceso a la vivienda, ¿no? Abogado Yáñez, permítame que abuse de su confianza. Imaginemos ahora que en un momento determinado alguno de los partidos políticos o de asociaciones civiles de la sociedad balear tienen esa propuesta, tienen en mente esa idea de limitar la venta de inmuebles o de intentar limitar esa venta de inmuebles a través de, ya sea prohibiéndolo directamente o a través de presión fiscal o limitaciones de otro tipo. Se dirigen a su despacho, al despacho Font Mora y Sainz de Baranda, y les pide un
un informe, un peritaje judicial, legal, de unos abogados especializados, y dicen, fem un informe de si esto tiene sentido o no tiene sentido, esta propuesta política técnica. ¿Usted qué les diría? Bueno, vamos a ver, yo les explicaría que por intentar hacerlo se puede hacer, por lo que explicaba al principio, de que los parlamentos son soberanos, ¿no? Pero que tiene unos problemas de encaje con la normativa europea muy grandes, porque en el seno de la Unión Europea hay libertad de establecimiento y libertad de circulación de capitales, y que además hay toda una serie de pronunciamientos previos, una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los que se han impedido este tipo de limitaciones. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha incluido una serie de cuestiones que habría que cumplir para poder dar validez, o para poder, como le gusta ahora a la prensa decir, avalar este tipo de cuestiones, hablando del interés general y hablando de que en ausencia de discriminación y que sean aptas para los fines que dicen perseguir. Y también que no sean, que se consiga, que la norma consiga explicar y consiga argumentar los motivos por los cuales está introduciendo este tipo de restricciones. Por ahora, tanto en Hungría como en Austria como en Dinamarca, este tipo de restricciones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como también dice la prensa, las ha tumbado. Sí que parece ser que hay en algunas islas de Dinamarca determinadas restricciones, parece ser que en Malta también, pero sobre todo en el caso de Dinamarca, vuelvo a insistir, hay una serie de excepciones a los tratados de la Unión Europea que, por ejemplo, España no tiene. Por lo tanto, y de hecho me consta que hay un informe que salió en prensa incluso de Uría, del despacho Uría, solicitado por la Asociación de Promotores, que se le han enviado incluso al Parlamento, al señor presidente, a Vicens Tomàs, en el cual se explica los motivos por los cuales consideran que no tienen cabida en el derecho de la Unión Europea este tipo de restricciones. Pero también existe un informe, si no me equivoco, de un profesor de la universidad de aquí, que es creo que es David Janer, en el cual, este informe no lo conozco, el de Uría sí, en el cual pues argumentan en otro sentido. En derecho, como hemos comentado alguna vez, caben sobre el mismo asunto una opinión y la contraria siempre que ambas sean razonadas y argumentadas. Entonces, vuelvo a insistir, por poderse hacer, se puede intentar establecer este tipo de limitaciones. Ahora bien, tienen unos problemas muy importantes y creo que van a ser difícilmente eficientes en la práctica si realmente se llegan a hacer. Abogado Yáñez, muchísimas gracias una vez más por habernos explicado esas dudas que siempre tenemos cuando algún político o cualquier parte de la sociedad, cualquier elemento de la sociedad, cualquier ciudadano de la sociedad nos aporta alguna idea, alguna propuesta, que luego hay que ponerla en su contexto, y gracias a usted una vez más y a sus compañeros de este despacho, Fomora y Sáenz de Baranda, ustedes nos ayudan a entender mejor aquello que a veces para el común de los mortales como nosotros es muy complicado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.